Hola, buen día. Mi nombre es Samantha Marmolejo García y el día de hoy les voy a hablar sobre la meta 1.2 de la materia del cual análisis basado en datos, y la meta es sobre reconocer las implicaciones éticas de la ciencia de datos durante el proceso de reconocimiento, de recopilación y análisis de datos. Primeramente veamos un poco sobre lo que hablaremos, lo que es el conocer los tipos de datos existentes en las etapas principales de la ciencia de datos, cómo es la recopilación de los datos, el formato de los mismos, de qué manera los podemos almacenar y aspectos éticos a considerar al momento de almacenar los mismos, un poco de su manejo. Primeramente, ¿qué tipo de datos tenemos? Tenemos en primera instancia datos estructurados, que son aquellos que dependen de un modelo de datos y residen en un campo físico dentro de un registro. Es decir, son datos que son un poco más fáciles de encontrar y son más fáciles de almacenar. De igual manera tenemos datos no estructurados. Son datos que no son fáciles de encajar en un modelo de datos porque el contenido es específico del contexto o varía. Es decir, son datos muy específicos que no pueden encajar fácilmente en cualquier categoría. Ahora bien, tenemos el lenguaje natural, que es un tipo especial de datos no estructurados que es difícil de procesar porque requieren ciertos procesos distintos para poder ser reconocidos. Ahora bien, datos generados por máquina es información que se crea automáticamente por un ordenador, un proceso que no requiere del ser humano, es decir, no requiere intervención humana. Ya pueden ser datos generados por algún conteo de algún registro, entre otros. Y datos basados en gráficos, que son datos que se centran en la relación de los objetos. Es decir, por ejemplo, se toman los datos, pero se crea, por así decirlo, un gráfico en el que se mide la distancia de punto A a punto B y eso genera una relación entre dichos datos u objetos. Se toma la información según las figuras que se generen. Ahora bien, datos de audio, video e imágenes. Esas son tareas que son triviales para los seres humanos, como reconocer objetos en imágenes, pero resultan ser un desafío para las computadoras. Algún ejemplo podría ser las cámaras con IA integrada, es decir, son ciertas cámaras que tienen una IA que, por así decirlo, podría contar el número de veces que pasa una persona en cierto sitio porque la cámara está configurada para hacer dicha acción, o por ejemplo en algún partido de fútbol que la cámara configurada con IA pueda contar el número de faltas, entre otras cosas. Ahora bien, existen 6 etapas en el procesamiento de los datos, que es la adquisición de los datos, es decir, recopilarlos de diversas fuentes. La segunda etapa sería preparar dichos datos, limpiarlos, manejar los valores faltantes, formatearlos, esto para poder utilizarlos y procesarlos de la manera que requiramos. Introducción de datos, enviarlos a sus destinos correspondientes traducidos a un lenguaje entendible, es decir, hacerlos usables. Ahora bien, procesamiento y limpieza de datos. Los datos procesados por la etapa anterior son finalmente preparados y optimizados para su uso final. Interpretación de los datos. Finalmente tenemos todo el resultado de las etapas previas y es momento de entenderlos y procesarlos de manera más lógica. Ahora bien, almacenamiento de datos. La información obtenida, el resultado obtenido, es hora de almacenarlo y dejarlo en algún lugar, por ejemplo, en la nube, en los archivos de la empresa, alguna red de almacenamiento para tenerlo a la mano y poder usarlo las veces que sean necesarias. Ahora bien, recopilación de los datos. ¿Cómo recopilamos estos datos? Esto puede ser a través de encuestas, sensores, registros históricos, scraping web, redes sociales y más, dependiendo del contexto. Los datos serán recopilados de las fuentes que sean necesarias y todo depende de la información que requiramos manejar. Ahora bien, formato de datos. Los datos pueden encontrarse en diversas formas, ya sea archivos CSV, que son archivos que se intercalan entre letras y números, Excel, JSON,
XML, bases de datos, SQL, documentos de textos, imágenes, videos, entre otros. Todo esto depende de los datos que estemos manejando y la información que estemos manejando. Ahora bien, almacenamiento de datos. Los datos se almacenan en bases de datos, SQL o no SQL, sistemas de archivos como HDFS, servicios de la nube como AWS, S3 o almacenamiento local. Todo depende de la escala y necesidades del proyecto. Por ejemplo, en una empresa pequeña, los archivos generalmente serán almacenados en Excel o redes de almacenamiento pequeñas, locales. Sin embargo, si llega a ser una transnacional, es necesaria una red más segura y más amplia. Ahora bien, ¿qué aspectos éticos debemos considerar al momento de almacenar los datos? La ética debe estar presente en todo el ciclo de vida del dato, desde la capacitación, gestión, privacidad y uso. Es decir, siempre uno tiene que tener presente el que estemos siguiendo la normativa del tratamiento de datos y privacidad vigente de donde nos encontremos actualmente y del origen de los datos que estemos procesando. Se debe garantizar la seguridad de los usuarios así como la privacidad correspondiente. Todo esto para evitar sanción o el estar violando la privacidad de los usuarios que estemos manejando la información. Aquí podemos ver algunas fuentes de las que ha sido obtenida la información. Muchas gracias por ver.